Hola, bienvenidos. Pasen adelante. Buenas hermanos, bienvenidos a una temporada más de Escudriñando las Escrituras. Nuevo año, Así es. nueva temporada, novena temporada ya de Escudriñando las Escrituras. Ha pasado. Estoy de regreso después de una pausa pues imprevista, pero que era necesaria hacer. Pero estoy muy contenta de estar de regreso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te puedo decir amor o Michi? ¿Cómo quieres que te diga? Nunca me dices Michi. Te digo amor siempre, ¿verdad? Sí. Entonces dejémoslo, dejémoslo así. Amor. No, amor, me siento muy gozoso de poder estar empezando una nueva temporada de Escudriñando las Escrituras y no solamente estar empezándola, sino también poder compartir contigo en esta mesa redonda de Escudriñando las Escrituras. Creo que hacemos una buena dupla. ¿En todo? Gracias al Señor que me permite trabajar contigo, ¿verdad? En este ministerio que es Escudriñando las Escrituras y me siento muy feliz y agradecido también con Dios que nos da esta oportunidad de poderle servir de esta manera, transmitiendo también el mensaje a los hermanos que están allá en sus casitas y a todos los que nos ven, nos escuchan. Y hoy tenemos pues el inicio de esta hermosa temporada, la novena temporada ya, y vamos a estar hablando en esta temporada de un tema que es muy esencial, yo diría, para la vida del cristiano, incluso el que se llame cristiano y no tenga esta, eh, esto en sí, ¿verdad? Bueno, lo decimos de una vez, ¿verdad? Esta Ya no, fe, no le demos tanta emoción al asunto. porque esta fe, quien no tenga fe, más bien dicho, y se llame cristiano, creo que hay algo extraño porque no es coherente, ¿verdad? El creyente, el cristiano, más bien dicho, es alguien que tiene fe. Claro, es parte esencial. Es parte Exactamente. esencial De la del vida del creyente. creyente. Ajá. Y la vida, de hecho, la vida cristiana inicia ahí. Exacto. Inicia desde la fe. De la fe. Y ese va a ser pues, el tema central de esta temporada, que es la fe. Y vamos a estar tratando diferentes temas. Vamos a tener también hermanos invitados en esta temporada que nos van a estar también contando sus testimonios y experiencias con relativo a la fe. Y esto también con la idea de fortalecer nuestra fe también. Yo creo que al escuchar también testimonios, al escuchar a personas que han enfrentado diferentes situaciones y han salido adelante teniendo fe en el Señor, creyendo en las promesas de Dios, eso también a nosotros nos fortalece. Y eso es lo que queremos en esta temporada hacer con nuestros hermanos. Así es. Así es que en este primer episodio vamos a estar hablando acerca de qué es la fe. Y yo me pregunto si realmente nosotros, si alguien se nos acerca y nos pregunta, ¿qué es la fe? ¿Realmente podemos dar una explicación clara acerca de qué es la fe? Yo quiero invitarles a ustedes a que nos comenten aquí abajo en los comentarios. ¿Ustedes cómo definirían la fe? Para ustedes, ¿qué es la fe? ¿Qué responderían si les hacen esta pregunta? Y vamos a estar desarrollando este tema, así es que bueno, vamos a dar inicio a este primer episodio de esta nueva temporada, en un nuevo año, con un set de un nuevo color, que esperamos también que les gusten los cambios que estamos haciendo. Okay. Y aquí vamos poco a poco. Sí, hablando de eso, agradecerle a nuestros hermanos que se esmeraron en tener esto listo para tenerlo en esta temporada, ¿verdad? Para tenerlo en esta temporada, a nuestros hermanos Elian, nuestro hermano Alder Alex, y Alex también que estuvieron allí sí, pintando. gracias Muchísimas gracias, chicos. hermanos. Y gracias también porque ustedes no los ven, pero ellos están allá atrás también, todo nuestro equipo trabajando súper entregados para que este programa pueda llegar hasta sus Así casitas. es, Michi. Tenemos una nueva integrante, ¿verdad? Tenemos una nueva integrante. Ya ustedes la vieron en el anuncio, a Julie, en el Julie. anuncio de esta nueva temporada. Exacto. Ahí estuvo haciendo su debut en Escudriñando las Escrituras. Así es Así que es. gracias a Julie también por formar parte de esta familia de Escudriñando las Así es. Y Escrituras. damos gloria a Dios por ellos, por sus vidas. Amén, así es. ¿Qué te parece si empezamos? Yo creo que leyendo uno de los versículos que arroja una luz a esta pregunta que nosotros hicimos de Yo qué es creo la fe. que la mente siempre se nos va a direccionar ahí Ujú. cuando nos preguntan, ¿qué es la fe? Y yo creo que en automático vamos a responder ese Ese versículo. versículo, sí, Hebreos Ujú. 11, ¿verdad? Que siempre está en nuestras mentes. Yo tengo una versión diferente, pero hay una que Ajá, dice, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo de que lo no que no se se ve. ve en Reina Valera Exacto. 1960.
¿La tuya dice? Dice que la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Ok. Es una Vamos a forma estar mencionando varias traducciones de este texto. Voy a leer la traducción mía, que esta es Reina Valera, la nueva Reina Valera 2000, perdón. Y en esta traducción dice, la fe es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Así es. Entonces, para antes de llegar ya a una definición, tal vez, de la fe, yo creo que Ajá. podríamos hablar de qué no es la fe, Sí, su parte contraria de lo que no es sí, porque la fe. podemos potencialmente darle significados que no son correctos Exactamente. Y tener tal o vez una idea. atributos también que no Ajá. son correctos a la fe. Exacto, tal vez tener una idea errada de lo que es la fe, influenciada muchas veces por pensamientos de, pues, no solamente este siglo, sino que se han venido dando a lo largo de la historia, pero también pensamientos que han permeado muchas veces a la iglesia incluso. Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí definiendo qué no es la fe, ¿verdad? Y a veces pensamos que la fe es algo como un optimismo que nosotros tenemos, ¿verdad? O incluso hasta un pensamiento positivo, como lo de la confesión positiva, ¿verdad? Ajá. Que usted piénselo positivamente, declárelo positivamente y va a ver que todo va a suceder tal cual, Hay una ¿verdad? frase también que dicen que si lo puedes visualizar, entonces lo puedes materializar. Materializar. Suena muy místico, mágico, maravilloso, ¿verdad? Pero eso no es algo que defina lo que es la fe verdadera, la fe Correcto. en Dios, la fe en Cristo. Eh, Incluso podríamos pensar también en lo siguiente: ¿qué pasa si yo te digo, verdad, en medio de un ataque de locura, Un ataque de fe. de un ataque de fe, te digo, Michelle, yo tengo la fe, yo tengo la certeza de que si me subo al techo de este edificio, que son 3 pisos, Dios mío. y digo, puedo volar, yo tengo la convicción, tengo la fe de que puedo volar, y me tiro, No, no te vas a convertir en Superman. ¿crees que no? A No, pesar de creo que que tenga fe no, y a de que pesar de la diga, yo fe. puedo volar, pero ¿cómo si estoy teniendo fe? Estoy creyendo que puedo hacerlo. Si la palabra dice que es la certeza, lo que se espera. Yo estoy teniendo una certeza de que voy a volar. Ay, no, no creo que el resultado sea bueno. Exacto, porque eso no es una fe real. Eso no es una fe y no es una fe verdadera, no es una fe en Dios. Es Correcto. una, vamos a ver, es una emoción que yo estoy teniendo, un deseo que yo estoy teniendo, pero no está afianzado en una promesa. Y es justamente por eso lo importante de hacer la diferencia entre lo que es nuestros deseos y lo que es la fe bíblica, Ujú. porque es muy diferente. Incluso algo interesante, porque esto suena, eh, veámoslo así, suena loco, ¿no? Decir, voy a tirarme del techo y tengo fe que puedo volar. Es cierto, ¿no? Suena loco, Por algo, supuesto. algo que Sí. no tiene ningún sentido. Y hay gente que ha llegado a comparar la fe como algo así, algo que no tiene fundamento, Sí. ¿verdad? Por eso queremos llegar a ese punto de Ujú. decir primeramente qué no es la fe, para poder nosotros entender mejor qué sí es la fe. Incluso te pongo otro ejemplo. Tal vez alguien que haya perdido, una persona que haya perdido a su esposo o su esposa, ¿verdad? Y de repente llega un día y dice, Isaac, hermano, el Señor me habló y me dijo que mi esposo iba a regresar, ¿verdad? Este, y, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo te habló el Señor, verdad? Que a veces hasta en nuestros mismos Nuestra deseos, en emoción. nuestras emociones, Ujú. exacto, de querer las cosas, puede que nos engañen, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si esa misma persona va y se mete a las escrituras, lee las escrituras, ora al Señor y después llega y me dice, Isaac, hermano, estuve orando y estuve leyendo la Biblia y llegué a una conclusión? Y en medio de eso el Señor me habló en la escritura. El Señor nos habla Ujú. a través de la escritura. Por supuesto. Y me dice, hermano, aunque mi esposa no, mi esposa sí no regrese, yo tengo algo certero en mi corazón y es que Dios es fiel. Dios va a ser fiel conmigo. Eso es una fe distinta, Ujú. porque estás dejando de lado algo que es emoción y te estás aferrando a algo que es
promesa. Correcto. Entonces, Y de ahí, justamente más adelante vamos a exacto, desarrollar más de ese, ahí ese aspecto. ya estoy lanzando algunos Ajá. ganchitos, ¿verdad? Como para Algunos que detallitos. vayamos unificando, conectando, ¿verdad? Lo que es la fe. Bueno, entonces tenemos como ese primer aspecto que la fe no es simplemente un pensamiento positivo, pero la fe tampoco es una fuerza mágica. Hay un texto que tenemos como que tratarlo con cuidado porque puede fácilmente malinterpretarse, y es Mateo 17:20, que dice de la siguiente manera: por la poca fe que tienen, respondió, aquí está hablando Jesús, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Ahí podemos tomar tu ejemplo de que si te quieres tirar del techo de este tercer piso, Sí, Jesús está si Él lo diciendo, dice, ajá, que nada nos puedo sería hacerlo, ¿no? imposible. Entonces, ¿cómo conciliamos Conciliamos eso, este sí. asunto, verdad? Bueno, primeramente, aquí tenemos que analizarlo cuidadosamente y ver qué está queriendo realmente el Señor decir a través de estas palabras que les dice a sus discípulos y en qué contexto lo está diciendo también, ¿verdad? Hay un hombre que se acerca a Jesús que le dice que por favor le ayude a su hijo, que es atormentado por un demonio, que sus discípulos trataron de sanarlo, pero no pudieron. Y entonces Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿verdad? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Los reprende y luego ellos le preguntan que por qué él pudo sanar al muchacho y ellos no. Entonces él les da esta respuesta. Pero esto no significa que podamos hacer cualquier cosa que queramos solo por desearlo, como volar desde el techo de un edificio. Aquí hay tal vez la parte clave del texto o la que nosotros podemos fácilmente malinterpretar es el mover montañas, porque entonces nos podemos poner a pensar, bueno, entonces si yo realmente, o hasta dudar de nuestra propia fe, ¿y por qué yo no puedo mover una montaña con mi fe? Pero o sea, no sé si alguien lo habrá intentado. Se levantó un día y dijo, quiero mover una montaña. Sí, yo creo que por más fe que tengamos, no va a suceder. Pero aquí el punto es que esta frase de mover montañas era una frase utilizada por los judíos y en aquel momento cuando Jesús lo dijo, en el contexto lo entendieron perfectamente, porque no estaba hablando de algo literal, era una frase popular que ellos utilizaban para referirse a algo muy difícil, a poder lograr algo muy difícil de hacer. Entonces es como lo que decimos nosotros, es un decir. Y ellos en ese momento lo entendieron. Ahora nosotros, trasladándonos para acá y que no tenemos ese contexto, es cuando tenemos que ir a ver qué fue realmente lo que estaba queriendo decir. Entonces no es algo literal. Era simplemente una frase que ellos utilizaban en su lenguaje para referirse a algo muy difícil de lograr. Pero también Jesús ahí está haciendo referencia a esa dependencia que nosotros tenemos que tener de Dios. Porque Él les dice, les hace hincapié acerca del ayuno y la oración, de su relación con Dios. Entonces, la fe y ese que para nosotros nada es imposible, es que cuando nosotros permanecemos en una comunión constante y correcta con Dios, vamos a caminar en una fe verdadera, pero en una fe bíblica. Y la fe bíblica se alinea a la voluntad de Dios. Exactamente. Y ahí radica lo importante, ¿verdad? De que nosotros, o sea, cuando pedimos es de acuerdo a la voluntad de Dios que tenemos que pedirlos. Porque Jesús mismo lo dijo, ustedes no reciben porque piden, pero piden mal y no lo reciben. Entonces yo creo que también es eso, es un alinearse con la voluntad de Dios también y con el deseo de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo más importante. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Porque cómo llegamos a eso, ¿verdad? También de saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Bueno, ahí está su palabra, ¿verdad? Correcto. Que es la guía que nosotros tenemos para entender, también conocer mejor el corazón de Dios y cuáles son sus intenciones para nosotros. Y eso nos puede llevar a encaminar también a orar y a pedir de manera correcta y con fe verdadera. Es vivir en esa dependencia de Dios, porque muchas veces nuestros deseos nos van a empujar a hacer las cosas o a buscarlas
a nuestro modo, ¿verdad? A querer alcanzar nuestros objetivos por nosotros mismos. Pero cuando nosotros vivimos en una dependencia de Dios diaria, aprendemos a confiar en el poder de Dios, para quien realmente nada es imposible. Y hay otro pasaje que habla acerca de esto, que es Mateo 19:26, que dice: para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Y aquí Jesús está hablando acerca de la salvación, justamente. Entonces, no habla acerca de una fe caprichosa, de que cualquier cosa que yo quiera en mis deseos, si se la pido con fe a Dios, me la va a dar, porque tampoco se trata de eso, no es una fe caprichosa. Es que Dios ya nos ha dado lo más grande. Nos dio a su Hijo y nos dio por medio de Él el perdón de nuestros pecados, nos dio la salvación, nos dio la promesa de la vida eterna. Y en eso justamente es que se fundamenta esta fe. Exactamente. Entonces la fe tiene que ver más que con emociones, tiene que ver más con quién, cuál es el objeto también de mi fe y en quién estoy depositando mi confianza. Más que mis deseos, más que mis anhelos, es lo que Dios también ha dicho, ¿verdad? ¿Cuáles son sus promesas también? Y en quién deposito yo mi confianza, cuál es su objeto. Y ya casi vamos a hablar un poquito más o a desarrollar este aspecto de la importancia de en quién está puesta nuestra fe. Pero bueno, no sé si tienes otro punto acerca de qué es la fe, porque de qué no es la fe, perdón, porque yo tengo otro. Sí, yo creo que podríamos hablar acerca de una idea que se ha comentado y es acerca de que la fe muchas veces es un salto al vacío, ¿verdad? Sí lo he escuchado ahí varias veces, de que la fe es un salto al vacío, pero la fe no es eso. Y volvemos a eso, a lo mismo, ¿verdad? Pero no voy a voy a tratar más bien de no ahondar mucho porque más adelante lo vamos a hablar. Pero si no es ese salto a lo desconocido, a lo que no sabemos, bueno, cierro los ojos y voy hacia adelante, ¿verdad? No, porque hay una certeza, hay una confianza que nosotros podemos tener a la hora de depositar nuestra fe en Dios. Entonces yo creo que ese concepto de la fe es un salto al vacío, es algo que va desde la ignorancia, ¿verdad? Decir, bueno, ignoro lo que pueda pasar, pero ahí voy, ¿verdad? No importa, pero no es así también, porque muchas veces podemos tomar decisiones pensando que son las mejores, las correctas, pero digo yo, tengo fe. Y voy por fe. Sí, voy por fe y vamos, ¿verdad? Y ni siquiera pedimos tal vez esa dirección de Dios. O sea, no estamos ni siquiera en dependencia de Dios. Bueno, nosotros estamos fresquitos con una situación, ¿verdad? Sí. Estamos fresquitos con eso. Pero creo que justamente lo que nos ha protegido y lo que nos ha echado para atrás en la decisión que hemos querido tomar es que hemos tratado de estar en esa constante oración y pedirle mucha guía al Señor para tomar una decisión importante para nuestra vida. Y vea que bueno, veces, el Señor nos ha puesto freno. Y vea que, digamos, nuestras emociones han estado por delante. Yo por las emociones me voy en todas. Por eso, han estado por delante. Y ahí está el tema. O sea, yo digo, yo lo puedo, lo quiero, tengo fe. Sí, pero vamos a ver, ¿es una fe genuina? El Señor? Y a veces, ¿o es un salto al vacío? Amor y hermanos que nos ven, el poner freno a nuestras emociones para disponernos realmente a escuchar la voz de Dios es difícil. Es dificilísimo. Es difícil. Exacto, porque veas que nuestro cerebro se apaga. Sí. Y todo, digamos, todas esas emociones y todo opacan la razón. Y muchas veces nos vamos así y decimos, bueno, tomemos ese salto al vacío. Ese salto de fe. Pero no es así, ¿verdad? La fe no se trata de eso porque si actuamos de esa manera, creyendo que es fe, vamos a traer consecuencias para nuestra vida. Sí, y Dios no va a respaldar decisiones irresponsables. Impulsivas y irresponsables. Yo creo que también hay que tomar en cuenta eso. Y muchas veces corremos. Y ese es el tema, ¿verdad? Por tener esa decisión de saltar, de que, bueno, el Señor nos va a apoyar. Y cuando el Señor tal vez ha dicho, ¿qué? Sí. Yo no estoy ahí. Yo no tuve nada que ver, dijo el Señor. Yo les dije muchas veces que no, y ustedes avanzaron con su terquedad. Entonces yo creo que ahí también tenemos que tener en cuenta que no es un salto. Es algo que tiene una lógica,
que tiene un sentido, que tiene una razón también, pero no es un salto a lo desconocido. Correcto, porque justamente la fe no es ciega ni es irracional. Y para esto quiero que vayamos un momentito a Lucas 1. Vamos a irnos aquí a Lucas. Lucas 1, versículos del 1 al 4. Aquí hay cosas bien, bien interesantes y bien Sí, importantes sí, que me tener gusta. en cuenta acerca del fundamento de nuestra fe cristiana. Que por cierto fue el último libro, bueno, sí, que estuvimos viendo en la Escuela de Obreros. Ajá, correcto. Bueno, dice eh, el verso, vamos a leer del verso 1 al 4. Excelentísimo Teófilo, muchos han procurado contar en orden los hechos ciertos cumplidos entre nosotros, tal como los transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con diligencia desde su origen, me ha parecido bien escribírtelo en orden para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Ahorita voy a ir al otro texto que quiero leer, pero en este hay puntos importantes que yo resalté, que son que Lucas le dice en este caso a quien él está escribiendo, que es a Teófilo, que quiere contar los hechos ciertos, que hay testigos oculares, que ha investigado todo esto con diligencia y desde su origen para que conozcas la solidez. Entonces, yo aquí les voy a enseñar. Aquí tengo todas las palabras clave resaltadas con rojo porque me parecen muy importantes. Entonces, no es algo que está sobre la nada o simplemente un cuento, sino que Lucas quiso ir a lo profundo, al origen y a buscar pruebas. Cuando uno va a un juicio, creo que de las cosas más importantes en las pruebas que se toman en un juicio para conocer la veracidad acerca de algo son los testigos oculares, porque son las personas que de primera mano están ahí presenciando qué fue lo que sucedió. Y el otro texto es Hechos 1 también. Es que vamos a ir a Hechos 1. Ya me pasé. Hechos 1, del 1 al 3. Y dice así. Aquí nuevamente Lucas le habla a Teófilo y le dice, en el primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que fue llevado al cielo después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Entonces aquí tenemos nuevamente la frase con muchas pruebas convincentes. La fe bíblica nunca es sobre te cuento esto y creámoslo porque sí, sino que si nos vamos a la historia, vamos a encontrar pruebas. Ya esto como que entraría tal vez en otro tema y no vamos a ahondar ahí, de la veracidad de las escrituras, por ejemplo. Pero es una fe basada en las pruebas. Exactamente. Entonces yo creo que ya ahora sí podemos ir ya metiéndonos, ¿verdad?, acerca de qué es la fe. Sí, bueno, aquí hay nada más un texto más que quiero mencionar, porque nuestro llamado como cristianos es siempre a una fe basada en la evidencia y Jesús nos lo dice así. En Juan 14:11 Jesús dice, créanme cuando yo digo que estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Entonces él mismo no vino aquí a la tierra a decir, bueno, yo soy el Hijo de Dios y crean en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero no se quedó solo en eso, sino que además él dio pruebas por medio de todo lo que hacía de su divinidad. Y una frase que leí que me gustó mucho dice
que la fe se distingue siempre de la mera credulidad porque presupone una revelación divina anterior. Y es justamente lo que hablábamos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un fundamento de la Escritura, nuestra fe se va a ver fortalecida como una fe verdadera. Ujú. Pero si nosotros no nos acercamos a la Escritura, no tenemos una fe sólida y bien fundamentada, no conocemos Exacto, realmente cuál es el fundamento de nuestra fe. exacto. Y es que la fe, vamos a ver, viene, ¿verdad? Por el oír la palabra de Dios. Correcto. Entonces, a nosotros, vamos a ver, sí somos personas seres que necesitamos evidencia para nosotros creer. El tema es que muchas veces no buscamos esa evidencia, la buscamos fuera. Ajá. Pero Dios ha dejado mucha evidencia en las escrituras que nos fortalecen a nosotros también nuestra fe, como lo estabas mencionando en estos versículos que has leído. Entonces, si no vamos al lugar de las evidencias históricas, relatos en los que vemos a Dios obrar, en los que vemos a Dios hacer las cosas, y como ahorita lo vamos a ver en Hebreos también, todos estos hombres de la fe que creyeron a Dios y no creyeron sin fundamento, tenían evidencia más que clara de que Dios era quien decía ser, Ujú. ¿verdad? Y de hecho, vamos a leerlo. Me gustaría leerlo de una vez, porque dice en el 2 por ella, bueno, en el 3 perdón, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que todo lo que fue hecho eh, de lo que no se veía. Todo, de modo que lo que se ve, perdón, fue hecho de lo que no se veía. Entonces ahí tenemos una evidencia clara en la escritura. Génesis 1, que Dios crea. Ujú. El mismo escritor de Hebreos empieza hablando de uno de los héroes de la fe, que se le menciona, es Abel, que Abel Ujú. ofrece a Dios ofrenda, ¿verdad? Y esa ofrenda es agradable Agradable. a Dios. Y evidencia que tenía Abel de la creación del mundo, de las cosas. Ujú. Y vea qué interesante. Ahí no, tal vez no se había desarrollado tanto la filosofía y demás y el conocimiento pero para él era entendible que si algo, lo que él estaba viendo existía, era porque Dios lo había creado, un ser superior lo había creado. Y para él era entendible esto, por eso daba ofrendas a Dios con agrado. Entonces, la fe viene desde parte más bien de algo también que es evidente para nosotros. Y muchos buscan evidencia, muchos desean evidencia de la existencia de Dios, pero el problema es que no ven las evidencias que ya existen, sino que las omiten. Ujú. Entonces, pero no es porque no haya suficiente evidencia, sino porque hace falta algo más que no viene de la razón humana. Y eso viene de parte de Dios, Claro. ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que es la fe, ¿verdad? Esa certeza de lo que se espera, es, pues, ¿verdad? Eso implica un fundamento, ¿verdad? De lo que nosotros en quién estamos creyendo también. Y algo maravilloso y una ventaja, diría yo, que tenemos nosotros actualmente, es que si vemos todos estos héroes de la fe que encontramos aquí en el capítulo 11 de Hebreos, tenían solamente una parte de la revelación. Ujú. Y hoy nosotros tenemos la bendición de tener la revelación completa. Y aún Exactamente. así no vamos a ella. Entonces, una manera de tener una fe fortalecida, decimos nuevamente, es a través de la escritura. Una traducción que me gusta mucho acerca de este pasaje que mencionabas de Romanos 10:17 es la Nueva Versión Internacional, que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así es que esa fe se produce y se fortalece a través de la manera en que nosotros más nos acerquemos a la escritura. Exactamente. Entonces, definimos ya ahora sí qué es verdad. Esa fe. Esa es una certeza de lo que nosotros esperamos. Y esa certeza que nosotros, vamos a ver, esa certeza es una seguridad
en algo Ajá. o en alguien. Yo tengo aquí la definición Ajá. del diccionario. Es una seguridad en algo o alguien. Aquí la definición dice, conocimiento seguro, Ujú. claro y firme de algo. Y esta parte es súper importante. Caracterizado por la ausencia total de dudas y el convencimiento de no errar. Ahora, cuando hablamos de la fe en Dios y estos hombres que tuvieron fe, ¿verdad? Cuando no se nos menciona por la fe a Abel ofreció a Dios sacrificio superior al de Caín, por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, por la fe Noé, habiendo sido advertido por la revelación acerca de cosas que aún no habían sucedido, eh, por temor reverente, hizo, bueno, lo del arca, ¿verdad? Ujú. Por la fe Abraham también obedeció para salir del lugar en el que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba, ¿verdad? Ajá. Todas estas personas tienen algo en común y es que creyeron, pero no le creyeron a alguien que llegó y les dijo, hagan esto y ya, sino que ellos le creyeron a Dios. Y entonces eso quiere también dar a conocer o a entender que había un conocimiento de Dios también muy importante, de quién era Él, de que Él era el Señor, el creador de todas las cosas. Entonces yo creo que el tener una convicción y el tener esa seguridad y esa certeza de que si alguien me está diciendo, haz esto, y yo lo hago, es porque esa persona eh, tiene un gran peso y es alguien a quien yo debo de entregarle esa convicción. Porque yo no Claro. le entregaría la convicción a alguien que miente, Sí, a como alguien... hay un decir popular que es que las cosas se toman de quien vienen. Ajá, Entonces, lógicamente yo voy a poner mi confianza sin dudas en alguien que me genera pues una esa seguridad, seguridad. exactamente. Y esos hombres todos tenían eso en común. Estaban seguros de a quién estaban creyendo y tenían esa convicción. Y toman acción, ¿verdad? Entonces, ahí eso también lo vamos a ver, que la fe también no solamente es creer, ¿verdad? Pero también es accionar. Ujú. Otra de las cosas, bueno, no sé si ¿Qué, quieres. qué es lo que se espera? Ujú, Porque entonces es tener esa seguridad sin dudar de lo que se espera. Pero entonces, ¿qué es lo que se espera? ¿Lo que se espera es lo que deseamos? ¿O a qué se está refiriendo el texto con lo que se espera? Porque yo puedo esperar muchas cosas. sí, de acuerdo a nuestros deseos, muchas Sí, yo cosas. podría esperar muchas cosas, pero ¿qué es lo que nos está hablando aquí el texto? Y está haciendo referencia justamente a la vida eterna. Ujú. A la vida eterna, esa es la base de nuestra fe, esas promesas de Dios. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, que en Él tenga fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí, no sé si, ¿qué texto vas a buscar? Romanos Ah, ok, Romanos 4. 4, sí. Podemos leer del 20 al 25. Ajá. Lo leo. Sí, Sí, ok. porfa. Dice, pero no dudó, esto es hablando de Abraham, pero no dudó de la promesa de Dios eh, por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contado por justicia. 22, Hasta el 25. 25. Pero no solo para él fue escrito que le fue contado, sino también para nosotros, a quienes nos habrían de ser contados, los que creemos en Dios que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Así es que esa misma fe es la fe que nos ha sido trasladada a nosotros. Esa fe en que si Jesús resucitó y Él prometió regresar, nosotros tenemos esa esperanza también de resucitar un día
junto a Él y habitar con Él por la eternidad. Exacto. Y también eso me encanta, esto que está diciendo Pablo en Romanos acerca de Abraham, y es que Abraham creyó fe con fe. Perdón, esperanza contra esperanza. Perdón, era eso. Ajá, Porque él era un hombre ya anciano, 100 años. sí. Su esposa estéril. Y Dios le dice, voy a darte descendencia numerosa. Ujú. Dentro de nuestras capacidades y nuestro entendimiento, un hombre anciano y una mujer estéril no son una buena combinación No, para tener una gran descendencia. Pero cuando se dice que él creyó de esperanza contra esperanza, es porque era la esperanza humana versus la esperanza que Dios le estaba dando. Yo creo que ahí radica el tema, porque estamos viendo que Abraham le creyó a Dios y le creyó porque creyó a quien le estaba dando esa promesa, que era Dios. O sea, hay una certeza, hay una seguridad, hay una convicción de que quien me está dando la promesa es alguien que es íntegro en todo su sentido y va a cumplir su promesa. Obviamente, en este caso, él estaba viendo su situación, pero él no flaqueó en fe. Él dijo, sí, yo estoy así, mi esposa está así, pero Dios está diciendo esto. ¿Ok? Entonces, de alguna u otra forma, Dios va a Él hacer, se va a encargar. Dios va a hacer que mis espermatozoides funcionen y que mi esposa, su esterilidad sea quitada y va a dar el fruto de esa promesa, y el cual es Isaac. Entonces, ahí está el tema. El creer en, no en mis deseos, sino en las promesas que Dios está haciendo. ¿Y en quién las está haciendo? Exacto. Entonces, ahí ya vamos ahí armando el bosquejo, el esquema, ¿verdad? O Ajá. el árbol, bueno, sí, el esquema de que la fe es algo que no implica, vamos a ver, implica más bien lógica, porque proviene, entendemos de quién proviene, sabemos de quién proviene la promesa. Entonces, implica también conocimiento, Ujú. ¿verdad? Conocimiento de quién viene la promesa. Pero también la fe no es un salto al vacío, sino que es algo que nosotros tenemos seguro, porque es una Correcto. promesa que proviene de Dios. Y ahí radica todo el asunto. O sea, no es algo que no tiene fundamento, sino que es algo de lo que Dios ya ha hablado para Ujú. nuestra vida. Y algo que mencionas es muy hermoso y es acerca de la salvación. Eh, Muchas veces esperamos muchas cosas y olvidamos una de las más grandes promesas que Dios nos ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y dejamos esa fe en esa hermosa promesa que Dios nos ha dado. Porque nos enfocamos muchas veces en lo que este mundo nos da, nos ofrece, y el obtener las riquezas de este mundo. Pero no pensamos en la promesa mayor que tenemos. Que al final, como lo decía el pastor ayer en Escuela de Obreros, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Ujú. No debemos aspirar a permanecer aquí toda nuestra vida, sino que hay un plano en el cual nosotros debemos de estar pensando también, que es el plano de la eternidad, y confiar en esa promesa que Dios nos ha dado. Vea, Michelle, si nos, amor, perdón, No me, cuando perdón, me dices Michelle, siento amor, que me estás regañando. perdón, amorcito, porque si no, ahora en casa, ¿qué va? No, amor, lo que quería decir era que nosotros estamos aquí, sentados en este lugar, hablando acerca de esto, no porque tengamos un capricho, sino es que porque hay fe en nosotros, porque Amén. creemos que lo que estamos Así es. hablando, lo que estamos diciendo, es algo que Dios ha dado para la iglesia, es algo que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Y eso es hermoso también, porque estamos aquí justamente por eso, porque tenemos fe, porque creemos, porque estamos convencidos en nuestro corazón de que lo que estamos hablando hoy es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios para nuestras vidas y para todos aquellos que están viéndonos en este momento. Y que es la verdad. Y que es la verdad, exactamente. Así es. Lo que pasa es que muchas veces como que le damos vuelta a las cosas y ponemos nuestros ojos más en las añadiduras que en las cosas de lo alto. Y Exacto. es ahí donde tenemos que hacer como ese reenfoque. Ujú. Pero otra cosa que nos dice el texto es que es la convicción de lo que no se ve. Entonces,
convicción, la palabra convicción es convencimiento, pero si queremos una definición un poco más extensa o clara, podemos definirlo como la creencia, idea o principio profundamente arraigado que una persona sostiene con firmeza y seguridad, rigiendo su pensamiento, conducta y valores. Entonces, yo creo que hay un texto que ilustra bastante bien esta idea del convencimiento. Y es cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo está diciendo que ya su enfoque de las cosas cambió completamente. Y aunque esté en este cuerpo carnal, ahora su enfoque, su mente está transformada a causa de la fe en Cristo que hizo una obra en él. Y es que la fe justamente produce la exposición al mensaje del Evangelio transforma nuestra forma de pensar, de actuar y de vivir. Y eso es vital. Si no tenemos eso, realmente no hay una evidencia de una fe verdadera. Porque para que una persona diga yo tengo fe en Dios, debe notarse. O sea, debe verse en un cambio de pensar, de actuar y de vivir. Exactamente. Y vemos a estos hombres, ¿verdad? Algo que mencionabas es actuar, hacer, vivir. Y vemos a estos hombres recibiendo la promesa de parte de Dios diciéndoles, bueno, voy a mandar un diluvio, Noé. Ok, Señor, voy a hacer el arca. Voy a darte descendencia, Abraham. Necesito que te muevas, que abandones el lugar donde estás, tu tierra, tu parentela, y vamos a la tierra que yo te voy a dar. Ok, Señor, vamos allá. Y ves en todos estos acción. Sí. Ves en todos estos mover. Porque la fe, digamos, es creer, sí, es tener esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe también implica acción, movimiento. También implica, sí, Dios está dando las promesas, vamos a ellas, vamos, caminemos hacia ellas, teniendo esa certeza de que si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Y también creo que algo importante es por cuánto tiempo podríamos nosotros mantener La fe. nuestra fe a pesar del entorno. Porque, por ejemplo, si hablamos de Noé, cuando nosotros pensamos en la historia de Noé, pensamos que Dios le dijo, bueno, es un arca, y él hizo un arca, y como en un fin de semana la terminó. Pero fueron muchísimos años, casi 100 años, haciendo un arca, y durante todos esos años, que es más, yo creo que la esperanza de vida que muchos podríamos llegar a tener, durante todos esos años, toda la gente a su alrededor le estuvo diciendo que era un loco, que qué estaba haciendo, que jamás iba a llover, y él trataba también de llamar a las personas al arrepentimiento, y ellos pues se burlaban y lo agredían y etcétera, ¿verdad? Entonces, que también cómo debe ser el fundamento de nuestra fe para mantenerla firme, aún a pesar del tiempo y de las circunstancias alrededor. Y vea esto, ahora que mencionas eso, mira lo que dice el versículo 13. Conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Mirándolas de lejos. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria. Las vieron de lejos, pero aún así tenían esa convicción y esa fe. Uh-huh. Y como mencionas, ¿cuánto tiempo nosotros podemos tener esa fe? Sí. Pero estos hombres, a pesar de que no vieron el cumplimiento de esas promesas, las saludaron, las vieron de lejos. Y hoy nosotros vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. La leemos y es a través de Cristo. Uh-huh. De que Él vendría
por parte de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y ahí está el cumplimiento de Jesucristo. Ujú. Y hoy nosotros tenemos esa evidencia aún mayor de que Cristo vino, que Cristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, y que aquel que cree en Él tiene vida eterna. Hoy nosotros tenemos esa esperanza, ellos no la pudieron ver, pero hoy nosotros tenemos, la tenemos en nuestra escritura ya revelada. Ujú. Entonces, esa riqueza que nosotros hoy tenemos, yo creo que también nos tiene que dar aún mayor, eh, un incremento mayor de nuestra fe, Claro. porque ellos no lo vieron, pero nosotros hoy ya lo hemos leído, lo hemos experimentado incluso. Ujú. Entonces, tenemos esa mayor todavía evidencia de esa fe, o más bien de eso que nosotros, de esa fe que nosotros debemos de tener. Llevándolo a En nuestra Cristo. vida práctica, de hecho, leer todas estas cosas en nuestros momentos de crisis es importante porque nos ayuda a permanecer confiando en quién está con nosotros. Exactamente. Entonces, en esos momentos de crisis es lo que nos va a sacar adelante y nos va a ayudar a mantener firme nuestra fe. Exacto. Todo lo que estos héroes de la fe vivieron, Ujú. que aunque los mencionamos como héroes de la fe, pues eran personas como nosotros que cometieron grandes errores, que flaquearon por momentos, que dudaron porque Ujú. no, también la duda no significa no tener fe. Y Dios también conoce y entiende nuestra naturaleza humana, nuestros momentos de crisis, esos momentos en los que nos angustiamos, el que nosotros nos sintamos por situaciones de nuestra vida, tristes, desanimados, preocupados, dudosos, inseguros, no significa que no tenemos fe. Exactamente. Sí, o que simplemente estamos a veces hasta desenfocados, puede ser, porque nos pasó una vez. Sí, Cuando pasó lo de Abby, el accidente, ¿verdad? Que tuvimos, yo creo que eso fue una de las etapas que más quedó en nuestra mente como algo, pues, que nos traumó, podríamos yo decirlo creo así. que la más Lo difícil más difícil. en nuestra vida de Sí, padres. incluso hubo un momento en el que yo dije, Señor, o sea, ya estamos solos en esto y nos has dejado solos. Sí. Porque son momentos en los que uno como ser humano se desenfoca y pierde el foco de dónde tiene que ir dirigida nuestra fe. Y Pero recuerdo, también creo que recordar eso es muy hermoso ahora, ver también como en ese momento de decir, ya no estás, ya no puedo, no podemos sentirte con nosotros, es el momento en el que Dios viene y nos levanta. sí, de hecho, iba a contar eso. Justamente yo, después de haber ido al hospital, regresé a la casa. Recuerdo que estaba en el baño y ahí me deshice, ¿verdad? Delante del Señor y le dije, Dios, ya, yo no puedo. Yo creo que ese era el problema. Estaba luchando de Ujú. mis fuerzas, pero le dije, yo ya no puedo más, te lo entrego a ti. Y en ese momento, yo creo que fue donde entendí que mi fe no estaba puesta en Dios, estaba puesta en lo que estaba sucediendo y en las capacidades que yo estaba teniendo. Pero cuando yo decidí volver mi foco, puesto los ojos en Jesús, mi foco en Él, y mi El fe autor y puesta en consumador de Él, nuestra fe. y mi seguridad puesta en Él, en el que Él es fiel para con sus hijos y que Él los cuida. Yo salí de ese lugar y dije, otra persona era. Ujú. Incluso me fui a trabajar y todo y fue diferente. Porque mi fe ya no estaba descansando en algo vacío, en algo incierto, estaba descansando en Dios. Y eso es lo importante. Yo creo que aquí es donde debemos nosotros de entender que la fe, como lo estamos hablando, no es algo hueco, algo vacío. La Ujú. fe es algo que nos da una seguridad, que viene aparte de, digamos, de entender también la parte histórica, Dios, todo lo que ha hecho, Dios, cómo ha levantado a los hombres y todo, y eso también a nosotros nos da herramienta para agarrarnos, para sujetarnos y decir, si Dios sí lo hizo con ellos, Dios lo puede hacer también conmigo. Si Dios dice que Él va a estar con nosotros, si Jesús dijo, bueno, yo le voy a dejar al Consolador, el Espíritu Santo, y yo voy a estar con ustedes hasta el día que yo venga, hasta el fin del mundo, ok. Si Dios lo dijo, si Cristo lo dijo, perdón,
esa promesa, yo tengo que aferrarme a esa promesa, porque Él lo dijo. Claro. Él va a estar conmigo, sea lo que sea que vaya a pasar, sea como sea el desenlace de la historia, pero Él dijo, yo voy a estar con ustedes. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las adversidades. Y en vez de alejarnos de Dios, porque no entendemos lo que está pasando, más bien es acercarnos a Dios y tomarlo fuerte de la mano, agarrarlo del brazo y decir, no me sueltes, porque tú eres mi seguridad, Sí. tú eres mi seguridad. Y es que justamente, y yo creo que ya para ir cerrando, porque Ujú. se nos va agotando el tiempo, eh, el foco de la fe no es la fe en sí misma, Ujú. sino que es más bien quién es el objeto de De nuestra nuestra fe. fe, exactamente. Porque hay personas que tienen su fe puesta en muchas cosas, pero esta fe, la fe cristiana, la fe bíblica, está puesta única y exclusivamente en Cristo Jesús. Y Hechos 3:16 dice, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes lo saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Entonces, justamente es la fe en ese nombre precioso, perfecto, que Dios nos ha regalado, que, que se fundamenta todo esto que estamos hablando. Exactamente. Yo creo que ya como vamos cerrando, me gustaría cerrar con esto también. Estos hombres que nosotros hemos visto acá en Hebreos son hombres, les llaman héroes de la fe, ¿verdad? Pero yo creo que aquí al finalizar, casi que finalizando más bien, o empezando el 12, más bien empezando el 12, se habla del verdadero héroe, de quien trata todo esto. Sí, Y yo creo que ahí es donde ahí nosotros debemos de dirigirnos, porque el escritor de Hebreos dice en el 12:2, ujú, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la de la fe, fe. quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y es ahí donde debe ir nuestra atención, nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el que consumó esa fe que hoy nosotros tenemos. Y también me encanta es esto que dice el perfeccionador de nuestra fe. Entonces, tal vez un llamado para nosotros, un llamado para las personas que nos ven, es que si usted está pasando por un momento difícil en este momento en su vida, si usted está pasando tal vez por lo que conocemos como una crisis de fe, o hay alguna situación que le esté abrumando, preocupando, no se sienta mal por sentir que no tiene la fe suficiente para salir del problema, porque cuando, como dijiste ahora, cuando llegamos a ese punto de quiebre en el que decimos, no, ya no puedo, es el momento en el que Dios viene y nos recuerda que Él está con nosotros y nos trae a memoria todas estas promesas. Y es Cristo Jesús el que va perfeccionando en nosotros esa fe Así día es. con día y a través de todas esas circunstancias difíciles. Exactamente. Cuando yo digo no puedo, Dios dice, aquí me tienes. Aquí estoy yo sí puedo. Porque mi poder se Se perfecciona en perfecciona la en debilidad. nuestras debilidades, exactamente. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. En nosotros, ¿dónde está el objeto de nuestra fe? ¿Quién es a quien nosotros le estamos dando nuestra fe? ¿Son Así nuestras es. emociones o es a nuestro Dios que es perfecto, que es misericordioso, maravilloso, que es un Dios que nunca miente y que habla siempre con verdad? Así es. Bueno, Mitch, amor, perdón. Me ha encantado este primer episodio de Escudriñando las Escrituras de esta temporada 9, de este tema tan bonito acerca de nuestra fe. Gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros en esta hora. Esperamos que este programa haya sido de bendición para ustedes y que esta temporada sea una herramienta que el Señor utilice para que en este año podamos fortalecer nuestra fe. Amén, así es. Podamos terminar esta temporada con una fe más firme, más estable en las promesas de Dios y, y más maduros espiritualmente. Así es, amor. La verdad, una vez más, le agradezco mucho a Dios el poder estar compartiendo contigo
un programa más, una temporada más de Escudriñando las Escrituras. Y esperamos que así sea todo este año, que podamos llevarlo a cabo, que el Señor así nos lo permita, Dios primero, que que así sea. podamos trabajar en conjunto en este hermoso programa que nació hace ya algo de tiempo, ya no me acuerdo cuántos años llevamos. Albert, ¿cuántos llevamos? Tiene los años que tiene Abril. 6 años. A ver, sí. 6 añitos ya llevamos con Escudriñando las Escrituras y damos gracias a Dios por darnos este privilegio ahora de nosotros estar acá y esperamos que en un tiempo alguien más se siente en esta silla también, Así compartir es. con todos ustedes. Tenemos fe en el Señor, puesta en el Señor, de que ahí vendrán otras personas a ocupar esa silla también. A relevarnos. Exactamente. Entonces, mi amor, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo y Gracias gracias a a ti. ustedes por estar allí viéndonos en este ratito. Que el Señor les bendiga y si este programa ha sido de bendición para su vida, le invitamos a que lo comparta con alguien que usted piense que lo puede necesitar mucho. Y si aún así usted dice, no, esa persona no lo necesita, no importa, mándeselo también, porque sé que será de bendición para alguien más. Así es, coméntenos aquí abajo qué les pareció este primer episodio de esta nueva temporada. Compartan, denle like a este video y los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche en un episodio más de Escudriñando las Escrituras. La Que Dios voz de les Dios bendiga. al corazón. Bendiciones.